Durante los próximos días estaremos adentrándonos a los últimos días que Jesús vivió sobre esta tierra, en donde Cristo Jesús, Dios mismo, tiene un propósito y en el cual las Escrituras, la palabra de Dios, lo testifican y lo señalan claramente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Durante estos días entonces próximos estaremos viviendo algo que se le conoce como la Semana Santa. Sin embargo, más que una semana tradicional, veremos qué dicen las Escrituras acerca de lo que Jesús experimentó, de lo que Jesús vivió durante los últimos días que Él estuvo sobre esta tierra para cumplir su propósito, que es salvar el mundo. Y así lo dice una vez más en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también lo dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Asimismo, ¿qué es lo que el Señor entonces, su propósito, cuál es? ¿Por qué vino a esta tierra? Pues en la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Asimismo, dice en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 2: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, entonces veremos que Dios tiene un propósito para la humanidad, y por eso podemos decir que por boca del profeta Isaías, Dios invitó a los pueblos de todas las naciones para acercarse a Él, a buscarlo, a comprobar su amor y su misericordia eterna. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 55 versículo 1 al 9: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Entonces Dios tiene un propósito, y durante estos días próximos, reitero, estaremos mirando con las Escrituras, con la palabra de Dios, con el Evangelio de según San Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, los últimos días que vivió el Señor Jesucristo, lo viviremos a través de un proceso, a través de la experiencia que Jesús mismo vivió conforme al testimonio que hay en la palabra de Dios. Y comenzaremos en el próximo tema que estaremos presentando, que Jesús anuncia su muerte, y lo veremos entonces que ese propósito que Dios dio su vida fue para rescatarnos a toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 al 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En Efesios capítulo 1 versículo 7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Por eso yo te invito a que estés atento a las publicaciones, a lo que se estará compartiendo durante estos próximos días que viviremos. Vuelvo a mencionar, estaremos escuchando y mirando con la palabra de Dios lo que Jesús vivió, lo que Jesús experimentó, para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de manera gratuita, una gracia inmerecida para ser salvos, para que nosotros tuviésemos perdón de pecados, aún siendo enemigos de Dios. Dice en Romanos capítulo 5 versículo 10, fuimos reconciliados por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. Con cuánta más razón ha venido para reconciliarnos, y seremos salvos por Jesucristo. También en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Por eso yo te invito y te animo a que te esfuerces, a que cada día estés al pendiente de esta serie de lo que Jesús hizo durante los últimos días aquí en la tierra por nosotros, para rescatarnos de toda nuestra maldad, para purificarnos, para que nosotros podamos ahora vivir para Él, vivir en Cristo Jesús, ya no para el mundo, ya no para nuestra maldad, ya no para el pecado, sino Jesús nos hace libres para vivir conforme a su voluntad. Y en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 dice, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y a él manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo vino no para que le sirvásemos, sino para servir aquí en la tierra, para dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Ahora que hemos conocido la palabra de Dios, las buenas noticias, ahora nosotros somos los que con su amor hemos sido conquistados, lo con que su misericordia nos ha alcanzado y nos ha salvado por su sangre preciosa. Ahora nosotros estamos dispuestos a servirle. Ahora nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo Jesús por amor a Él, por amor a lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero si tú no conoces todo lo que Jesús hizo y los últimos días que Cristo vivió aquí en la tierra para salvarnos, yo te invito a que puedas escuchar día con día a través de estos días que vamos a estar compartiendo en esta plataforma. Por favor, invita, comparte cuando tú lo escuches. Si algo te llega en el corazón, que en eso creemos y por eso oramos, que tú puedas compartir con nosotros lo que Cristo Jesús está haciendo, y compártelo con tu familia, con tus amigos. Comparte los audios que vas a estar escuchando
escuchando, porque yo creo que Jesucristo aún sigue rescatando, aún Cristo sigue hablando en estos tiempos para que muchos vengan al arrepentimiento, para que crean que Él es el único Salvador, que Él es el único que nos puede librar de toda circunstancia, que Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia, porque así Jesús a eso vino, a darnos vida y vida en abundancia, plenitud. Así es que te invito a que estemos atentos a lo próximo que se viene en estos días, y que en el nombre de Jesús toda palabra que tú escuches va a ser de la Escritura, de la palabra de Dios. Van a venir tanto en la versión de la Reina Valera 1960 como de otras versiones. Y recuerda, Dios tiene un propósito para todo el mundo, pero también para cada familia, para cada nación, pero también para tu propia vida. Así es que te animo a que tú te adentres a escuchar lo que Cristo Jesús tiene para tu vida en estos próximos días, que consiste en todo el proceso que Jesús vivió en sus últimos días aquí en la tierra para salvarnos por amor. Dios te bendiga mucho.